A menudo, las cosas con las que normalmente estamos en contacto y consideramos sencillas y familiares son en realidad mucho más profundas de lo que parecen. Algunos ejemplos son los puentes de los grandes ríos y estrechos. Hola a todos. Puede que algunos de ustedes hayan cruzado puentes utilizando el auto o el transporte público para ir al trabajo o a casa todos los días. Sin embargo, ¿se han preguntado alguna vez cómo se construyeron y cuáles fueron las dificultades? Aquí es donde entra nuestro canal. Estamos listos y dispuestos a responder a todas sus preguntas. Suena interesante, ¿no lo creen? En esta ocasión queremos hablarles sobre los puentes. Comencemos. La tarea más antigua de la humanidad. No se sabe a quién se le ocurrió primero la idea de construir un puente para no tener que mojarse cada vez que cruzara un río. Una cosa es cierta, y es que fue hace mucho tiempo. En la antigüedad, construir puentes era una tarea muy difícil, responsable y honorable. Por ejemplo, en la antigua Roma, las personas de mayor rango en el sacerdocio que realizaban rituales se les llamaba Pontifex Maximus, que se traduce como constructor de grandes puentes. Además, el cuerpo sacerdotal que le seguía recibía el nombre de pontífice, es decir, constructor de puentes. Los expertos creen que estos títulos referidos a los sacerdotes son una indicación del gran respeto que las personas tenían por los ingenieros de los puentes pioneros, en los albores de la gran civilización de la antigua Roma. Se les consideraban como un intelectual brillante porque sabían construir puentes, también sabían negociar con los caprichosos e imprevisibles dioses. Por cierto, el Papa de la Iglesia Católica, que heredó este título de un antiguo sacerdote romano de otra religión y que aún lo conserva, por supuesto nunca ha construido un puente desde antaño hasta nuestros días. Nos estamos desviando un poco del tema, así que volvamos al tema principal. No hay nada difícil en construir un puente sobre un río estrecho y pequeño, e incluso en la antigüedad la tecnología primitiva era suficiente para hacer frente a esa tarea. Además, el proceso de construcción de los puentes desde la orilla sigue siendo básicamente el mismo hoy y antes. La construcción de un puente comienza con un estudio topográfico. Los expertos estudian la anchura del río y buscan los lugares donde sea más estrecho. En ocasiones puede no resultar práctico construir en el lugar más estrecho. Por ejemplo, si un puente está demasiado lejos de una vía de tráfico importante. En este caso, el río se estrecha artificialmente mediante un terraplén. Y si el río es lo bastante estrecho, se puede construir un puente de arco normal. La construcción en sí es también la más sencilla. De los puentes antiguos que han sobrevivido hasta nuestros días, al menos en la época medieval y romana de Europa y Oriente Medio, son en realidad todos puentes arqueados. Sin embargo, estos puentes arqueados presentan muchos inconvenientes. Como por ejemplo, si hay que construir en un río muy ancho, resulta mucho más difícil. Por eso, en realidad, algunas ciudades medievales no habían puentes y los transbordadores o ferries servían como alternativa. Afortunadamente, hoy en día esos problemas están perfectamente resueltos gracias a los resultados del proceso tecnológico. ¿Sobre qué se apoyan los puentes? Los puentes con estructuras apoyadas en pilares son tan antiguos como los puentes arqueados. Clavar varios troncos grandes en el cauce del río y fijar los puentes a ellos no es en sí muy difícil. Sin embargo, esos puentes no duran mucho. Esto se debe a que, como es natural, la madera se pudre con el agua. Existen otros inconvenientes, ya que si el río o el canal son muy profundos, es difícil hincar pilotes en el agua, por lo que el puente así nunca podría soportar cargas pesadas. Hoy en día no es necesario clavar los troncos en el suelo. El uso de materiales de última generación ha permitido construir pilares resistentes y duraderos, y ahora se pueden construir puentes de muchos kilómetros de longitud. Estos pilares se construyen directamente en el río. Por supuesto, para construir algo allí, primero hay que eliminar el agua de alguna manera. El principal método para eliminar el agua de una construcción consiste en cambiar temporalmente el caudal del río a otro lugar. Para ello se utilizan buques especiales llamados dragas. El otro método no es tan extenso y consiste en crear bancos de arena o islas artificiales en las zonas donde se instalarán los pilares.
Sin embargo, también existen métodos de construcción que no utilizan tierra ni arena. La construcción de los puentes a veces implica hincar pilotes con maquinaria especial montada en barcos o barcazas. Este método de construcción consta de varias etapas. En primer lugar, las placas de acero denominadas tabla-estacas de acero de tipo Larsen se ensamblan de forma cuadrada en un lugar donde hay que hincar los pilotes. La forma ondulada de las tabla-estacas de acero las hace adecuadas para unirlas entre sí y crear muros que impidan el paso del agua. Esto es exactamente lo que se necesita para construir cualquier cosa en el agua. Una vez creadas así, los pilares cuadrados se refuerzan aún más. Luego viene la bomba de agua, que tiene una de las capacidades más fuertes y bombea el agua de la estructura acabada. Con esto se completa la preparación. Solo queda clavar solemnemente las estacas a lo largo de los contornos dentro del cuadrado. Y estos pilares se conectarán horizontalmente mediante vigas, por lo que el armazón acabado se rellena con hormigón. De este modo se forma un único pilar fuerte que puede soportar cualquier carga. Sin embargo, pueden utilizarse otros métodos de construcción, como por ejemplo el cofferdam o las ataguías. La palabra cofferdam procede del neerlandés. Las ataguías son una estructura temporal utilizada para drenar el agua en un lugar específico de un río o canal mientras dura la construcción de un muelle. Algunas ataguías se construyen en el sitio, utilizando el mismo método que los muros cuadrados estancos descritos anteriormente. Otros se ensamblan en diques secos y se transportan al sitio de la construcción. Y la construcción de las ataguías requiere técnicas de ingeniería muy complejas. Hay que tener en cuenta muchos factores, como la topografía del fondo del agua, la composición de la geología, la fuerza de las corrientes y las diferencias de temperatura del agua. Con el más mínimo error, la furia de la naturaleza puede destruir las barreras de agua construidas por el hombre. Si eso ocurre, las consecuencias serán desastrosas. Un método ampliamente adoptado en el siglo XIX y en el siglo XX fue el uso de caissons sumergidos en el cauce del río. El caisson es una estructura con un interior hueco en el que se inyecta aire comprimido para impedir la entrada de agua. Las personas dentro del caisson excavaban el cauce del río y realizaban otros trabajos necesarios para la construcción de los puentes. Una vez terminadas las obras, el caisson se rellenaba de hormigón y se proporcionó una buena base para los pilares. Uno de los puentes construidos con esta técnica es el famoso puente de Brooklyn en Nueva York, construido entre el año 1870 y el año 1883. Por cierto, fue en esta época cuando el mayor peligro de este método de construcción se conoció como la enfermedad de Caisson. Esta enfermedad se produce debido a los altos niveles de nitrógeno disuelto en la sangre cuando la presión es alta, como en el fondo del agua, por lo que el cuerpo humano no puede descomponer el nitrógeno. Y cuando una persona que está dentro del agua sale repentinamente a la superficie, la presión del aire vuelve inmediatamente a la presión atmosférica, provocando una rápida descompresión que literalmente hierve el nitrógeno en la sangre. Esta situación puede ser muy peligrosa. La enfermedad de Caisson no cesó durante la construcción del puente de Brooklyn. En el siglo XX se desarrollaron medios para evitarlo, que aún utilizaban los submarinistas. Después de todo, los riesgos para la salud que conlleva son una de las principales razones por las que el método de Caisson rara vez se utiliza hoy en día. Actualmente se están sustituyendo por métodos de construcción más seguros, aunque son más costosos. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que les haya gustado. La ciencia y la tecnología evolucionan constantemente. Incluso proyectos que parecían absolutamente imposibles hace 100 años, por no hablar de la época medieval y romana, ahora son posibles. Sin embargo, la construcción de puentes sigue siendo una tarea compleja y requiere grandes cantidades de dinero. ¿Acabarán por hacerlo más fácil los nuevos inventos? A lo mejor alguno de ustedes que está viendo este video sea el que lo invente. Pero se trata de un futuro imprevisible. Suscríbanse al canal, denle al me gusta y no se olviden de hacer clic en la campanita para no perderse de ningún video interesante. Y, por supuesto, compartan este video con todo el mundo en las redes sociales, porque tal vez haya alguien a quien le gustaría ver este video. Ahora nos gustaría empezar a preparar el próximo video.
Nos vemos pronto. Adiós.